Hola, hola, buenas tardes, ¿todo bien? ¿Me escuchan? Buenas tardes, doctor, si se escucha Buenas bien. tardes, doctor, si se escucha. Buenas tardes, doctor. Muy bien, muy bien. Lo último que vimos con ustedes fue cólera, ¿no? Si no me equivoco. ¿Hay alguien que sepa ahí? Sí, doctor. Fue cólera, ¿no? Ya nos toca paludismo entonces hoy día. Yo tengo aquí la diapositiva ya. Vamos a poner listo. Aquí está. Muy bien, aquí tenemos el paludismo. Entonces, fíjense que por casualidad recién ha sido el Día Mundial del Paludismo. Aquí está el Día Mundial del Paludismo, 25 de abril. O sea que hace unos 4 días. Aquí vamos a comenzar con esta enfermedad de infecto contagiosa que produce muchas muertes en el mundo. Van a ver ustedes las estadísticas espeluznantes de esta enfermedad. Es una enfermedad parasitaria, es la enfermedad parasitaria más importante en el ser humano. Hay de 1 a 3 millones de muertes por año de paludismo. Fíjense, de 1 a 3 millones de muertes por año de paludismo. Es la cuarta causa de mortalidad infantil en el mundo. Es endémico en todos los continentes, fíjense. América Central, América del Sur, Caribe, África, Asia y Pacífico Sur. De importancia fundamental por el aumento de la inmigración. Entonces, las comunicaciones rápidas ha aumentado la facilidad de viajar a otros continentes, cada vez se hace en menor tiempo, entonces pacientes infectados pueden migrar a los distintos continentes y eso ha facilitado la dispersión de esta enfermedad llamada paludismo o malaria. Entonces, malaria o paludismo son sinónimos, ¿no? De las dos formas se puede denominar esta enfermedad parasitaria. Es una infección parasitaria causada por especies del género Plasmodium y transmitida por la hembra del mosquito del género Anopheles. Entonces aquí nos da siempre una parte genérica, pero nosotros mejor organizado queremos que sea tópico por tópico, sea respetado. Agente etiológico. La etiología del paludismo entonces es un parásito llamado del género Plasmodium, de los cuales hay 5 tipos. 4 de ellos ya se conocían de hace más de 100 años y el último se conoce de 5 o 6 años para acá, que es el último aquí de la lista, que es el famoso Plasmodium knowlesi, con K-N-O-W-L-E-S-I, knowlesi, ¿no? Es un nombre en inglés. Entonces, los tipos de Plasmodium que causan esta enfermedad, malaria o paludismo, son 5. El Plasmodium falciparum, el Plasmodium vivax, el Plasmodium ovale, el Plasmodium malariae y el Plasmodium knowlesi. Ahí tenemos entonces los 5 agentes etiológicos. Vamos a ver el mecanismo de transmisión y contagio. Hemos dicho que en este caso es una transmisión porque hay un vector y se transmite a través de la picadura de un mosquito del género Anopheles. Anopheles, N-A-O-P-H-O-F-E-S, Anopheles, ya lo vamos a ver después. Entonces, la transmisión y el contagio se hace de 3 formas. El 80% de transmisión es a través del vector. Aquí ustedes lo tienen, voy a mostrarlo con mi apuntador, lo tienen aquí la forma vectorial. Aquí está mi apuntador, vectorial, 80%. Después el otro 20% es por transfusiones de sangre de pacientes que han donado la sangre y está infectada, de un paciente que tuvo paludismo. Y la forma vertical de la madre al hijo a través de la placenta durante el embarazo. Son las 3 formas de transmisión de la malaria o paludismo. Y los agentes etiológicos nuevamente se vuelven a repetir. Fíjense aquí, existen 5 especies de Plasmodium que afectan al humano: el falciparum, el vivax, el ovale, el malariae se escribe, y el knowlesi. Muy bien, el más grave de eso es el famoso falciparum, y también este knowlesi nuevo son los 2 más mortales, sobre todo el falciparum. El falciparum en el África
mata a mucha gente. ¿Ah? Aquí el que tenemos más es el vivax y el malaria. Sigamos. Entonces aquí tenemos el ciclo del plasmodium. Bueno, no vamos a entrar en los detalles de esquizogonia, esporogonia, etcétera. Lo que es importante que sepan es que el ciclo biológico de este agente etiológico llamado plasmodium, el 50% del ciclo se lleva a cabo en el organismo del mosquito y el otro 50% en el organismo humano. Ahí están la fase esquizogónica, hepática, esquizogónica eritrocítica en el hombre, ¿no? Y en el anófeles, que es el mosquito que transmite, está la parte esporogónica, ¿no? Sigamos. Vector. Entonces aquí tenemos el famoso mosquito que le decía yo que pertenece al grupo de los anófeles. Este mosquito tiene hábitos muy diferentes de la Aedes aegypti, que es el transmisor del dengue, chikungunya, fiebre amarilla, zika, etc. ¿Ya? La hembra de este mosquito, que es la que pica y transmite la enfermedad, le gusta desovar en aguas turbias, esa agua de charco, esa agua de los canales que nunca lo limpia Johnny Fernández. Entonces, ahí es el lugar que escoge para desovar la hembra de este mosquito, diferente de la hembra de la Aedes aegypti, que si ustedes se acuerdan cuando vimos dengue, desobaba en aguas limpias, agua de lluvia, esa agua que se acumula en los canchones, en tachos, jarras, botellas, llantas, etc. Este no, este le gustan las aguas sucias, las aguas turbias, las aguas de los canales. Y el género es el género Anopheles. Fíjense lo que yo le decía, A-N-O-P-H-E-L-E-S. Anopheles. Y el nombre completo es Anopheles pseudopuntipenis. ¿Ya? Pero es suficiente con que sepan que es Anopheles, pues ya me conformo. ¿Ah? Sigamos. Mecanismo de transmisión. Entonces aquí tenemos las tres formas de transmisión de esta enfermedad que habíamos visto al comienzo. La principal, que era la vectorial, a través del vector. La segunda vía, que es la vía vertical, la que transmite la madre al feto durante el embarazo a través de la placenta. Y la tercera es la forma transfusional, por sangre contaminada de algún donante que no estuvo bien estudiada y no salió de un banco de sangre. Jeringas contaminadas también pueden producir la transmisión de esta enfermedad. Entonces, en otras palabras, la forma vectorial era el mosquito Anopheles no infectado, al picar a una persona con paludismo, se infecta. Y ese mismo mosquito ya infectado pica a una persona sana y le transmite la enfermedad. Entonces, ese es el mecanismo de transmisión de la forma vectorial, que es la más abundante, que es el 80% de los casos, ¿verdad? Después viene la vía vertical o congénita y después viene la forma transfusional, que ya le hemos explicado. Sigamos. Aquí está el mecanismo de transmisión y contagio, fíjense, ya un poquito más sofisticado, dice 1, agente etiológico, plasmodium viva, malaria, etcétera. 2, reservorio, el hombre infectado, la puerta de salida, la placenta o la piel, la transmisión, la puerta de entrada de placenta o piel, y el huésped susceptible de la persona sana, ¿no? Entonces, eso ya lo hemos visto anteriormente. Aquí tenemos el cuadro clínico. Fíjense que el paludismo es una de las enfermedades que tiene un cuadro clínico bien característico. Es decir, es la enfermedad que tiene una fiebre que alcanza, es decir, unos niveles de fiebre altísimos, 41 hasta 42 grados. Se ha visto que alcanzan esos pacientes con paludismo. Y es una fiebre que sube, es decir, en pico, cada 36, cada 48 o cada 72 horas, dependiendo del tipo de plasmodium, si es el falciparum, si es el vivax, si es el ovale, si es el malaria o el knowlesi, tiene, es decir, ese espacio de tiempo donde se repite religiosamente el cuadro febril. Además de la fiebre alta, acompañada de escalofríos que llegan hasta hacer tiritar los dientes, chasquear los dientes,
porque sube de una forma rápida, en contados segundos, de 37 grados, el paciente está conversando, está bien, y de pronto comienza a subirle la fiebre, y a los 5 minutos el paciente está hecho bolsa, lo tira a la lona, no tiene que saber nada, está con 41 grados de fiebre, con chucho de frío, le pone 2, 3 colchas y no se calienta la persona, ¿no? Entonces, fiebre es el primer síntoma. Es cíclica, producto de la destrucción de los glóbulos rojos infectados en la sangre del paciente. Puede llegar fácilmente a 41 grados centígrados con escalofrío. Algunas horas más tarde la fiebre cae y cesan los escalofríos. Entre 2 y 4 días más tarde, depende de la especie del Plasmodium que yo les decía, el ciclo se repite. Entonces, se puede repetir cada 36, cada 48 o cada 72 horas. Depende del tipo de Plasmodium. Pero eso es lo que llama poderosamente la atención, esa subida en pico de la fiebre rápidamente, con abundante escalofrío y que se repite religiosamente cada cierto periodo de tiempo. Vamos aquí. Entonces, la malaria, el cuadro clínico, los síntomas cardinales que tiene esta enfermedad son estos 4: fiebre, astenia, que es falta de fuerza, ¿no?, en el cuerpo, adinamia también se llama la astenia, escalofrío, que es chuchos de frío, temblores, ¿no?, y mialgia, artralgia, o sea, dolores en los músculos, dolores en los huesos. Esos son los 4 síntomas cardinales del paludismo. Muy bien. Ahora vamos a ir al próximo. Aquí tenemos cuadro clínico del paludismo. Nuevamente, fíjense ustedes que pueden agregarse algunos otros síntomas dependiendo de la especie de paludismo. Ya yo les decía que, por ejemplo, el falciparum es el más grave, el que produce el paludismo más grave y mata realmente es el falciparum. Y el knowlesi, ese último que está en nombre en inglés, también es bastante agresivo, ¿verdad? Nosotros aquí en Bolivia normalmente tenemos el vivax y el malaria. El ovale está en la parte de Europa y en la parte de África es puro falciparum. Por eso es que hay muchas muertes en el continente africano, ¿no? Aquí en Sudamérica, por ejemplo, nosotros en Bolivia, tenemos falciparum en toda la frontera con Brasil. Ustedes saben que una de las fronteras más extensas acá en Latinoamérica la tiene Bolivia, la zona este de Bolivia con el Brasil. Ustedes saben que hay más de 2.000 kilómetros de frontera, o sea, desde Puerto Suárez, subiendo más arriba a San Matías, después más arriba a Guayaramerín, después doblamos a la izquierda y nos vamos al Acre, y ahí está Cobija, la capital de Pando. Entonces, toda esa frontera que es límite con el Brasil, hay mosquitos, o sea, perdón, hay Plasmodium del tipo falciparum. Entonces, también tenemos que saber eso. Entonces, además de los síntomas que hemos visto, fiebre, adinamia, escalofrío, fatiga, dolores musculares, dolores de cabeza, cefalea, malestar indefinido y puede haber vómito también, sobre todo en niños, ¿ya? Ese es el cortejo sintomático de esta enfermedad. Luego tenemos cuadro clínico nuevamente, fíjense, fiebre alta y escalofrío, sudoración profusa, cefalea, náusea, vómito, dolor abdominal, artralgia, palidez e ictericia. ¿Y por qué la ictericia? Yo al comienzo les dije de que la fiebre que subía en pico se debía a la destrucción de los glóbulos rojos. Y cuando se destruyen los glóbulos rojos, dejan pues libre la hemoglobina, es decir, y ese pigmento que tiñe la bilis, es decir, cuando entra a la sangre, da ese color amarillento en la piel, la mucosa bucal y la palma de la mano. Entonces, por eso es que estos pacientes tienen ictericia. Entonces, la ictericia es el color amarillento que toma la piel, la mucosa bucal, la palma de la mano, por aumento de un pigmento biliar llamado bilirrubina. Entonces, esa bilirrubina, con la destrucción masiva de los glóbulos rojos, aumenta y se manifiesta por ictericia en pacientes graves. Después tenemos hepatoesplenomegalia, o sea, agrandamiento del hígado. Aquí está en último lugar, aquí en la lista, hepatoesplenomegalia, agrandamiento del hígado y agrandamiento del vaso. Se puede decir hepatomegalia, hígado, esplenomegalia, vaso. Pero también se puede hablar
y unir las dos palabras y se habla en la historia clínica. Cuando ustedes ya están en el internado haciendo historia clínica, ven un vaso agrandado y un hígado agrandado, entonces ya directamente ponen en la historia clínica, paciente presenta hepatoesplenomegalia, ¿no? Sigamos. Diagnóstico. Entonces, fíjense este esquemita de diagnóstico que es bastante didáctico y es interesante porque nos permite, es decir, llegar al diagnóstico a través de algunos exámenes que están bien clasificados y están en este cuadrito. Dice aquí, diagnóstico de la malaria. Diagnóstico clínico, lógicamente. Diagnóstico clínico, o sea, podríamos decir de que ya cuando el paciente llega a la consulta externa y le cuenta a ustedes que viene de una zona rural, generalmente esta enfermedad, la malaria o paludismo, es propia de la zona rural, donde hay mucho monte, muchos ríos, es decir, que es el hábitat de los mosquitos, ¿verdad? Pero también la tenemos acá en el centro de la ciudad de Santa Cruz, en la zona urbana tenemos también casos numerosos de paludismo o malaria, ¿no? Entonces, el paciente que ya viene de la zona rural y cuenta esa historia de fiebre, que va y vuelve con dolores articulares, artralgia, mialgia, etcétera, puede tener hasta la ictericia también, hepatomegalia, esplenomegalia, entonces ya el médico sospecha de que pueda tratarse de un paludismo. Entonces, esa es la primera sospecha. Entonces, ahí tiene que hacerle exámenes de laboratorio. Y el laboratorio, fíjense ustedes, que se divide en 3 tipos de examen. Por un lado, el examen parasitológico. ¿Qué quiere decir? Es un examen que se hace con sangre. Y usted no precisa, es decir, pincharle una vena del pliegue del codo y sacarle, qué sé yo, 50 mililitros de sangre. Es decir, solamente con pincharle con una lanceta el lóbulo de la oreja o la yema de los dedos, de ahí le saca una gota. Y esa gota la pone un portaobjeto, bueno, la prepara, es decir, hace un extendido y después lo pone en el microscopio y ahí se ve el plasmodium. Entonces se ve moviéndose el agente etiológico, el plasmodium. Entonces, ese examen se llama gota gruesa. Así nosotros la pedimos en el recetario. Solicito una gota gruesa. Así, directamente. Entonces ya le hacen ese examen. Si viene positivo, entonces ya se trata la enfermedad, ¿verdad? Ahora, fíjense que hay una cosa importantísima. Bueno, eso se lo voy a decir cuando... está bien, cuando estamos en diagnóstico. Esto es lo importante. Hay muchos palúdicos, o sea, personas enfermas de paludismo, que andan deambulando, oiga, y parecen bola de ping-pong. Se van pasando uno al otro, ya se han repasado todos los médicos, los clínicos, los infectólogos, curanderos, chamanes, yatiris, brujos, etcétera, y nadie le sabe dar su diagnóstico. ¿Y por qué? Yo no sé si es por dejadez de la parte médica o por el apuro, no tienen tiempo de indicarle, pero es una cosa fundamental. O sea, al paciente, cuando se le da el pedido de la gota gruesa, por ejemplo, hay que decirle, ¿sabe qué, señor? Usted, cuando le venga la fiebre, ese escalofrío, que esté tiritando de frío, chasqueando los dientes de frío, usted se pone una colcha encima, un pullover encima, una chompa encima, se agarra el primer micro taxi y se va al laboratorio a hacerse el análisis de sangre. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando sube rápidamente la fiebre y llega a 41 grados, es cuando sale el plasmodium de los tejidos y va al torrente circulatorio. Y es la única oportunidad que se tiene de encontrar ese plasmodium y que del examen dé positivo. Pero la mayoría de las personas, pues como la fiebre llega a 41 grados, están deshechos, están hechos bolsa, ¿no? ¿Verdad? Están noqueados, los tira a la lona. Dice, no, pues me echaré un rato y cuando me pase la fiebre voy al laboratorio y me hago el examen. Eso es un raciocinio lógico, hay que entenderlo. Pero hay que explicarle de que la única forma de hacer el diagnóstico es en la vigencia de la fiebre. Porque pasó la fiebre, el parásito vuelve de nuevo al torrente a meterse a los tejidos y ya no lo pilla más usted en sangre. Entonces, por eso es que la gota gruesa da negativa, 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 pero son realmente falsos negativos, porque no se tuvo
la responsabilidad de indicarle al paciente cómo se tenía que coger la muestra y cuándo se la tenía que procesar. Muy bien. Entonces, los segundos tipos de exámenes que hacemos son exámenes de inmunocromatografía, que es una prueba rápida también, y tenemos la IFI, quiere decir inmunofluorescencia indirecta, y el test de ELISA. Entonces, el test de ELISA, que a usted ya le suena seguramente familiar, porque durante la pandemia se hablaron mucho de la PCR y test de ELISA, entonces hay ELISA también para paludismo, ¿ya? Entonces, entre los exámenes de inmunocromatografía, hay pruebas rápidas que son dos, la inmunofluorescencia indirecta y el test de ELISA. Y después tenemos entre las pruebas moleculares, tenemos la famosa PCR, es la prueba de la polimerasa, ¿verdad? Que ya también ustedes la conocen. Vamos a seguir. Aquí tenemos diagnóstico de la malaria, ya eso lo hemos dicho. Prevención. Entonces la prevención, como hemos visto en otras enfermedades transmitidas por vectores que son insectos como el mosquito, si ustedes se recuerdan en el caso del dengue, entonces teníamos que si alguien, una familia o 2 o 3 personas, amigos, le piden algún consejo que va a viajar a la zona rural y no quiere enfermarse de paludismo, de fiebre amarilla, de dengue, etcétera, ¿qué debería hacer? Entonces ahí tiene que aconsejarle el uso de los EPIs, equipamientos de protección individual, EPI, ¿ya? ¿Y en qué consisten los EPI? Primero, tiene que llevarse un repelente. Segundo, tiene que llevarse un mosquitero. Tercero, tiene que llevarse, es decir, malla milimétrica para cubrir sus ventanas y no entre los mosquitos de noche y le pique. No, entonces esos son los equipamientos de protección individual. Cuarto, ropa adecuada, irse de manga larga, jeans, etcétera, aunque allá con 30 grados, 35 grados en pleno verano uno se cocina hasta la boliviana, ¿no, verdad? Pero esa es una parte de que los EPI lo protejan contra la picada de los mosquitos, no dejar nada al descubierto de la piel, ¿no? Muy bien. Otra forma de profilaxis es lo que se llama la quimioprofilaxis. ¿Qué quiere decir? Sobre todo en la zona rural, donde hay personas que viven en un cuartito de su casa tiene de motacú, tiene paredes de barro y bambú, es bastante precaria la vivienda y hay 5 o 10 hijos viviendo ahí juntos y hay uno que tiene paludismo. Entonces, lógicamente, no se lo puede aislar y llevarlo a dónde lo va a llevar, lo va a sacar afuera. No tiene otra pieza. Entonces, tienen alto porcentaje de poder de infectarse otros miembros de la familia. Y ahí en esos casos se hace la quimioprofilaxis antimalárica que se llama. Y esa quimioprofilaxis se hace con 2 tipos de medicamentos. La puede hacer con mefloquina, 250 miligramos una vez a la semana, iniciando la administración una semana antes de viajar. Entonces usted va a viajar a la zona rural, una semana antes ya se toma una mefloquina de 250 miligramos para estar protegido durante su estadía. O usa la doxiciclina en dosis de 100 miligramos una vez al día, iniciando la administración 24 horas antes de viajar. Entonces, si se usa esta otra, que es una tetraciclina, la doxiciclina, la usa a 100 miligramos, una dosis única también, pero ya 24 horas antes de viajar. Continúa la quimioprofilaxis durante todo el viaje hasta 4 semanas después de dejar el área malárica. Entonces, en ese caso, es decir, siguen con su quimioprofilaxis. Si es que están, por ejemplo, mucho tiempo en la zona rural, sí tienen que 4 semanas más o menos estar protegidos con esa quimioprofilaxis. Sigamos, prevención. Entonces aquí, como ustedes ven, hay un cuadrito donde dice prevención de la malaria. Fíjense, aquí hay un mosquitero, más dice un repelente, que eran los famosos, las espirales esas que se prendían, echaban un humito y espantaban a los mosquitos antes, ¿no, verdad? Bueno, eso ya pasaba a la historia, ahora se usan los repelentes, que usted puede encontrar en farmacia, en supermercado, en todo. Y aquí una ventana para hacer el acuerdo de la malla milimétrica. Entonces, fíjense, el mosquitero más el repelente más la malla milimétrica, igual, mosquito no puede ingresar, ¿verdad?
Acá tenemos a alguien que está fumigando, fíjense que una máquina individual de fumigación para el mosquito adulto. Hay otro que seguramente debe estar poniendo la herbicida en los lugares, en los charcos, y esa es la forma de hacer el control de la malaria. Ahora, cuando hay una epidemia de malaria, hay que hacer esa operación de guerra que le hemos aprendido en el dengue, donde se hace destrucción de criadero para matar, para destruir los huevos, el uso del herbicida para destruir la larva y el uso de insecticida ya para destruir al mosquito adulto cuando está volando. Eso se mantiene también en este caso de la malaria o paludismo, ¿no? Tratamiento entonces del paludismo, fíjense, el tratamiento de primera línea es la mefloquina. Esta mefloquina que termina en quina derivan de una planta que es la quinina, ¿ya? Que se descubrió inclusive en el Alto Perú, en la zona de los valles, del altiplano, etcétera, que se veía que nacía en las orillas de los ríos, así, y que la gente cuando iba a beber esa agua donde había mucha quinina, es decir, mejoraba de la fiebre, o sea, había un efecto medio curativo con el paludismo, y a partir de esa planta, o sea, de esa farmacopea que se llama, de esa planta, ya se hicieron todos estos medicamentos a base de quinina, que es la mefloquina, y la artemisinina, esa asociación, mefloquina más artemisinina, sería la primera línea de acción, y la segunda línea es la quinina más tetraciclina o clindamicina. Entonces ahí da, fíjese, se usa todavía la quinina pura, quinina más tetraciclina o quinina más clindamicina, que es otro medicamento. Pero sigamos, complicaciones. Fíjense que hay como 7 complicaciones de la malaria o paludismo. Generalmente el más letal, el más mortífero es el falciparum y el knowles. Entonces, en primer lugar, infección cerebral. Fíjense, encefalitis. Mueren por encefalitis. Segundo, anemia hemolítica. Ya hemos dicho, por esa gran destrucción de los glóbulos rojos, va a haber una hemólisis tremenda en la sangre que puede taconear los túbulos colectores, túbulos contorneado proximal, distal, los túbulos renales, y puede llevar también una insuficiencia renal. Segundo, insuficiencia renal, ahí está. Insuficiencia hepática, meningitis, insuficiencia respiratoria con edema agudo de pulmón y hemorragias por ruptura de vaso. Ustedes han visto que cuando hay esplenomegalia, un crecimiento excesivo del vaso, el vaso es una víscera friable, es decir, tiene una membrana y dentro tiene, qué sé yo, casi 1 litro de sangre. Entonces es bien friable. Entonces generalmente en los niños sucede eso, están correteando por ahí, se caen de barriga, se golpean el abdomen y hay un estallido del vaso, hay una rotura del vaso, viene una hemorragia interna y se muere. En adultos también puede suceder eso, si hay esplenomegalia. Pero es más frecuente, como le digo, el estallido del vaso como complicación por la esplenomegalia en los niños. Sigamos, paludismo, complicaciones, nuevamente ya lo hemos visto. Aquí fíjense, hay una lápida, dice paludismo cerebral, casi exclusivo del falciparum, fíjense, inicio variable, fiebre muy elevada, trastorno de conciencia, convulsiones, curso fulminante y mortal, en edad preescolar y desnutrido sobre todo. ¿Ya? Fíjense que la temperatura llega a alcanzar hasta 42 grados centígrados. Fíjense, ya 41 grados ya es una barbaridad. El paciente está ardiendo de fiebre, está delirando de fiebre, los niños sobre todo. Imagínense ya 1 grado más, 42 grados. Muy bien. Sigamos entonces. Con eso hemos concluido con este tema que